Creo que cuando se habla con un príncipe, se espera que el príncipe elija el tema. Sí. Espera que yo comience una conversación. La espera puede resultar muy larga. Ah, sí. Bueno. ¿Sabe algún chiste? La elocuencia no es mi fuerte. ¿Desea un té? No, no, gracias. Creo que yo tomaré uno. ¿No va a empezar el tratamiento, doctor Lowe? Solo si le interesa a usted ser tratado. Por favor. Llámeme Lionel. No, yo prefiero doctor. Yo prefiero Lionel. ¿Cómo le llamo yo? Alteza Real. Luego, es señor después de eso. Es un poco formal para aquí. Prefiero los nombres. Príncipe Alberto, Federico, Arturo, Jorge. ¿Qué tal, Bertie? Solo mi familia lo usa. Perfecto. Aquí es mejor que seamos iguales. Si fuéramos iguales, yo no habría venido. Estaría en casa con mi esposa y no le importaría a nadie. Por favor, no haga eso. ¿Cómo dice? Soy de la opinión que inhalar humo le puede matar. Mis médicos dicen que relaja la garganta. Son idiotas. Son todos caballeros. Son oficialmente idiotas. Ni castillo, ni reglas. Bien. Y tiene la barriga fofa, así que habrá que dedicar tiempo a fortalecer su diafragma. Pura mecánica. Es lo que pedimos. Eso le costará un chelín. ¡Olvida el maldito chelín! Buenas tardes, Adrián. En primer lugar, desde ATCAT, desde la Asociación de la Tartamudez de Cataluña, muchas gracias por acceder a esta pequeña entrevista. Un placer. Muchas personas con tartamudez cada mañana al despertarse piensan: hoy no me puedo levantar. Ya sabes por dónde va, ¿no? La primera pregunta. ¿Qué pensaste cuando te ofrecieron este papel? Pues lo primero que pensé que es un reto porque yo ya había visto la película. Pero lo que sí sufrí un bloqueo cuando me puse a leer el guión, cuando estaba de vacaciones fuera de España, y leyendo el guión. Claro, la tartamudez está escrita por Seidler. Entonces, según estaba leyendo, entré en bloqueo de yo no voy a poder hacer esto, no voy a ser capaz de hacer una persona con este problema, porque creo que me voy a ir a la comedia, porque siempre se me vincula a lo cómico, y porque el personaje que hizo Colin Firth en la película es un personaje que marcó mucho. Entonces sufrí mucho pánico porque yo no paraba de leer el guión. Yo decía Bertie, yo decía, hostia, aquí hay un montón de textos, yo no voy a poder hacer esto, y sobre todo tenía miedo a que no fuese creíble la tartamudez. Hemos leído que hace unos años te rechazaron de un musical por tener una dicción muy acelerada. Sí. ¿Te marcó este hecho negativamente no querer continuar por este camino? No, en absoluto. Yo creo que me pasó cuando yo tenía 18 años. Y yo creo que cuando te pegan un palo así la vida, al fin y al cabo, porque para mí fue el mayor palo que me dieron hasta ese momento, porque tú dejas tu trabajo, yo era electrónico, dejas todo para irte de gira con lo que se había convertido en tu pasión. Y de repente esa pasión te la cortan y te dicen, cantas bien pero no sabes interpretar, y además tienes un problema en el habla. Con lo cual no podemos arriesgar a venir a Barcelona, además que veníamos aquí a Barcelona con este musical. Y yo creo que ahí te pone la vida en una Y. La Y tiene como dos caminos, es o me hundo o nunca me van a volver a decir que no.
Si me dicen que no es porque no valga, sino porque no estás, porque no das el perfil, por lo que sea, pero no porque eres malo en esto. Caí como, pues, sí, estuve como 3-4 días en casa llorando como un niño chico, pero me levanté muy rápido, la verdad. De hecho, al año siguiente entré en el musical de Hoy no me puedo levantar. Teníamos ensayos a las 3 de la tarde y yo me venía a las 12 de la mañana al teatro, tan solamente para estar encima del escenario, leer el guión y solo pensaba, esto es tuyo, esto es para ti, esto es para ti, esto es para ti, y nadie te va a quitar esto. Nadie te tiene que quitar esto. Si te lo quitan es porque tú quieres. ¿Conocías antes a alguna persona con tartamudez? Sí, antes de hacer la obra. Sí. Sí. Conocí ahí, tengo un gran amigo, actor, que se llama Diego París, que le conocí en Hoy no me puedo levantar. Y sí sufre un poco la tartamudez, sobre todo cuando se pone nervioso. No tiene un nivel como muy alto, al fin y al cabo, pero sí era tartamudo. Y luego Habibi, un gran actor, sí. que trabajé con él en una serie que se llamaba La Lola y hacía de mi padre, pero era muy curioso porque delante de la cámara, cuando tenía el texto aprendido y demás, no tartamudeaba en ningún momento. Ahora, como se trabase, el pobre no salía de ello. ¿Cómo te informaste sobre la tartamudez para representar el papel? Me informé sobre todo, pero no te creas que indagué en el sentido de voy a fijarme en personas, voy a fijarme en una persona que para poder afrontar la tartamudez desde donde la afronta él, desde donde la tiene él. Porque yo creo que cada persona que tiene ese problema, creo, y seguramente me puedo equivocar, pero creo que cada persona sufre de una forma muy diferente. No todo el mundo tartamudea igual. Todo el mundo piensa que cuando tartamudeas siempre te tienes que trabar aquí. No. Siempre he pensado que te puede venir desde el estómago el bloqueo, desde la garganta, desde una mandíbula, puedes tener tic en los ojos, puedes tener tic en las manos. Pero sobre todo fue por intuición pura, lo que hice, porque no quería fijarme, porque no sé copiar. Se me da muy mal copiar, la verdad. Y me informé un poco, pero sabía lo que era, al fin y al cabo. Todo el mundo sabe lo que es eso. Lo que sí me pude informar fue de cómo afrontarlo, sobre todo para que no sea comedia, para que la gente no vea un personaje cómico. Vale. ¿Cómo ha sido el aprendizaje del papel? ¿Cómo has aprendido a tartamudear en el escenario? ¿Has visto vídeos de personas que tartamudean? Pues aprender el papel fueron 8 semanas, bastante duro al fin y al cabo, porque es una obra muy compleja y sobre todo la puesta en escena que ha hecho Mau y la directora, que es trabajar, bueno, lo que estáis viendo, que esto es el escenario, no hay ni un decorado, no hay nada de nada, trabajamos a pelo. Y no es tampoco muy grande. No, es bastante pequeñuco, y aquí ocurre una gran historia de superación humana. Y como he empezado a tartamudear en el escenario, fue lo que he dicho antes, desde la intuición. No quería ver vídeos. Vi un vídeo como 2 o 3 semanas después de estrenar, que me lo envió un amigo, un compañero de la serie de Velvet. Y me dijo, mira, he encontrado esto en YouTube. Y era un niño que salía en un programa que se llama, creo que era American Got Talent, que es un programa como de talentos, que la gente va a cantar, a bailar. Vale, sí, me suena un poco. Como lo que es aquí Factor X y todo esto, sí. ¿no? Y el niño tuvo un problema con, no sé, me voy a inventar la edad, tendría el niño a lo mejor en el vídeo 14 años, como con 10 años tuvo un problema y le dieron, jugando al béisbol, le dieron un golpe en la cabeza. Y le provocó una pérdida de conexión, ¿no? Que le afectó en el habla, mucho. Y vi el vídeo y era muy heavy, porque él decía, yo era un cabrón cuando era pequeño, yo me reía de mis compañeros, yo me metía con ellos, era el típico gamberro, y desde que tuvo ese problema, dice que le ha cambiado la vida en todo momento, claro, porque es el primero que tiene un problema que todo el mundo ahora se ríe de él, por pura desgracia, ¿no? Que cuando tú ves una persona que tiene este problema, el de al lado, sin que le vea, hace... Es absurdo, o sea, es absurdo, de verdad. Cuando lo ves,
enfrente, sobre todo si es un amigo tuyo, sí puedes jugar porque tienes un colegueo entre él y el otro, claro. pero si yo no conozco de nada de la otra persona, no puedes reírte de un problema que tiene él, tío, porque no es cómodo para una persona que tiene ese problema el estar hablando. Sé que me tengo que expresar, que no puedo, y encima sé que tú lo estás pasando mal porque estás deseando que acabe la frase. Eso es una putada, tío, de verdad. Entonces el chico lo que se le ha llevado es a la comedia pura. De hecho hace como monólogos y era brutal cómo tartamudeaba esa persona, porque tenía una voz como muy aguda, como que renqueaba en muchos momentos. No era bloqueo psicológico, no era fondológico, era muy psicológico, con lo cual no... Pero abriendo una velocidad, era brutal, tío, lo que hacía. Cómo tenía... Y yo me fijé y dije, wow, no lo puedo afrontar porque Berti tiene otro problema, al fin y al cabo, que también sea psicológico, pero sí cogí cositas de, wow, tío, me gusta, voy a intentar aportar esto a la tartamudez que tiene Berti. Hay veces que me sale, otras veces que no lo hago, pero tampoco lo fuerzo porque tampoco me gusta forzarla. Ya que has hecho más de una actuación, ¿cómo te sentiste al comienzo de haber hecho el papel de tartamudo y cómo te sientes hoy? Sí, pregunta. Muy diferente de lo que sentí el primer día, lo que siento ahora. Sobre todo porque en el tema de la tartamudez se ha ido evolucionando cada día. Al principio es verdad que tartamudeaba muy poquito, casi nada, eran más bloqueos de no poder comenzar una frase, pero luego soltarla sin ningún problema. Y vino el presidente de la Asociación Española de la Tartamudez, me dijo que le había gustado mucho y demás, y me dijo, prueba, si quieres, a tener problemas con las consonantes oclusivas, ¿no? Que es lo que suele tener como problemas las Cs, la P, y coño, fui probando y ya te digo, pero cada día para mí es una cosa, lo que yo sentí el primer día no lo siento ahora, cada función siento de una forma y los ataques que a lo mejor o achaques que tiene el personaje cada día vienen de un punto diferente. ¿Me podrías decir también cuál ha sido la reacción de las otras personas más allegadas a ti al haber representado el papel y qué han dicho en grandes términos sobre tu actuación? Nunca me gusta hablar de las opiniones buenas de mi gente, porque aunque realmente son bastante realistas conmigo. Si no le gusta a mi madre o a mi padre, me va a decir, hijo de mi vida, no me gusta nada. O sea, nada de nada. Y son bastante honestos conmigo. Pero es cierto que a la gente le está gustando, sobre todo porque es un tipo de personaje que está bastante alejado a lo que siempre he hecho, aparte de alejado de lo que yo soy, pero está completamente alejado de todo lo del cine, de lo que ahora mismo se está viendo en televisión, que es Velvet. Personaje que quiero, siempre cada función intento de que sea una composición completamente diferente, que el público se pueda llegar a creer que hay un príncipe encima de un escenario, o en su momento el rey, pero que no se vea a un chico, aparte yo. Bueno, mira lo que soy, yo soy de camiseta manga corta, pendiente, soy súper dejado. Con lo cual, hacer una construcción desde lo más distante a ti es muy guay, sobre todo cuando encima la crítica que tienes de tanto amigos, sino compañeros, conocidos y prensa, creo que lo han recibido bien. Ahora viene una pregunta un poco complicada. Ya sé que tú no eres una persona con tartamudez, pero intenta responder lo más bien que puedas. ¿Has llegado a sentir y sufrir lo mismo que una persona con tartamudez severa? Sé que es complicada la pregunta, sí. pero no de que nos la han hecho. O sea, realmente si te digo que sí, también te podría mentir porque no sé lo que puede sufrir. Claro, aquí está Romar. Yo en la persona que a lo mejor puede sufrir ese problema. Claro. Pero sí he de decir que hay veces en el escenario que cuando
sufre ataques. Este es un personaje que tiene como muchos momentos de disparo, de enfados, de ira y demás. Hay muchos momentos que sí me he llegado a enfadar como personaje, claro, no como actor, digo, no como Adri. Y sí sufrir una cosa de no poder terminar, no poder saber incluso, hay poca gente, intenta ir más picado, que a lo mejor la función vaya un poquito más rápida para que la gente no se aburra, no soy capaz. No soy capaz de esperar, de hacer lo que todo el mundo espera, a lo mejor ya no, los compañeros no lo esperan porque no te dicen Adri, mete un poquito más de prisa, claro. Pero yo por mis adentros, desde el primer discurso, mira que siempre me dice Magui, la pobre, Adri, intenta aligerar el discurso. Soy incapaz porque entro en un bloqueo hay veces de verdad que digo, venga, esta frase intenta tirarla lo más rápida posible. Soy incapaz. Bueno, de hecho yo la tercera semana de ensayos sí sufrí un ataque de ansiedad al terminar los ensayos, me tiré 4 horas, 3 o 4 horas como sin parar de tartamudear, y cuando salí yo me notaba muy nervioso, muy nervioso, y llamé a mi madre y me dijo a los 30 segundos, me dijo, Adri, estás tartamudeando mucho. Y no me salía a explicarle que lo sabía, que sabía lo que me estaba pasando, pero no era capaz de romper ese bloqueo. Pues me pude tirar como media hora, fácilmente, tartamudeando, intentando hablar con mi madre, tranquilizándome, saqué dinero en un cajero, me acuerdo que me dejé el dinero en el cajero, Vaya. me metí en un taxi, y con el taxista hablando, intentando relajar, pero no conseguía hablar como te estoy pudiendo hablar ahora. Y me dijo el hombre, yo no sabía que eras una persona tartamuda, que trabajabas esto para que no se te notase. Y sufrí una ansiedad de... Hostia, qué putada, tío. Qué mal que pase, que la gente pueda sufrir así. Y la última pregunta. Nosotros aún no hemos visto la obra, vamos a ver ahora esta noche dentro de unas horas. ¿Has llegado a escuchar en alguna representación alguna burla o risa del público sobre tu tartamudez? Nunca. Y eso es lo que más feliz me puede hacer, ¿eh? Sobre todo el terminar la función, que te encuentras a gente y que te digan qué divertido, o sea, que no te digan qué divertido has estado, cómo has tartamudeado de bien. No, al revés, todo el mundo lo he pasado muy mal viéndolo. Muy mal, porque... ¿Viéndolo cómo? Viéndote lo que hacías, porque hay mucha gente que entra o empatiza mucho con el personaje, no porque lo diga yo gratuitamente, sino son palabras, te aseguro, que me ha dicho la gente, sufro mucho con lo que ha pasado en ese momento, porque estás viendo la superación de un ser humano. Ahora mismo estás contando la historia de Berti, pero es la historia de superación de cualquier persona, yo no puedo, ¿por qué no puedo? Si no quieres, no puedes. Si quieres, vas a poder, ¿sabes? Pero nunca he escuchado... Creo que hubo una vez en Madrid. Claro, impacta Entiendo a la gente que a lo mejor he escuchado alguna vez alguna risa en el primer discurso, me acuerdo que fue, pero yo entiendo que están viendo a lo mejor a Mira, el de Velvet, el chico este gracioso, al que me hace mucha gracia. Le ves delante de un micrófono y la primera frase que dice es muy tartamuda, muy bloqueada. Y yo escuché una risa y me acuerdo que miré. Pero no fue de ja, no, sino que se escuchó la sonrisa. Y yo miré dentro de lo que está sintiendo Berti, por supuesto. Claro. Pero es la única vez. Sí se pueden reír a lo mejor de lo que está contando, de las desgracias que ha tenido, de la desgracia ajena. Muchas veces tú te ríes. Sí. No, por desgracia, tú ves a alguien, una persona con un móvil andando sin mirar delante, se pega una hostia contra una farola y lo primero que haces es ja. Cuando le ves el hilito de sangre, vas a preguntar qué te pasa. Pues eso es lo que sucede aquí. Muchas veces que se ríen de, joder, vaya hostia se ha dado, ¿sabes? Pero luego sí viene el drama. Pero nunca hay una risa se está riendo de Berti. Muy bien. Pues ya está. Muchas gracias, sobre todo por tu auténtica sinceridad
y sabemos, porque nos lo han dicho todos los miembros que ya han ido a ver, de que la obra de la Fundación, que es una obra fantástica, y esperamos disfrutarla mucho nosotros esta Yo noche. espero que lo disfrutéis, de verdad. Muchas gracias. Si todos y cada uno seguimos resueltos y fieles a ella, entonces, con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.